Hola mis queridos amigos, ¿cómo están? Yo soy la tía Jocelyn y estamos en la clase número 20, en donde estamos aprendiendo, ¿cierto? En Génesis 22 vamos a ver, Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Muy importante, ¿cierto? Como venimos revisando la Biblia capítulo a capítulo. Vamos a comenzar. ¿Qué aprenderemos hoy? Vamos a ver definiciones, mis queridos amigos. Es muy importante que nos nutramos, ¿cierto? Y aprendamos una nueva palabra, como siempre, en Tierra Fértil. Segundo, vamos a ver la clase sobre Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Y número 3, vamos a ver también alabanza, juegos y mucho más. Así que vamos a gozarnos en el Señor. Y por último, vamos a tener saluditos y oración. Así que quédate porque ahora va a comenzar la clase. Y quiero antes darle la bienvenida a todos mis amigos, ¿cierto? Que cada día nos visitan en el canal de Tierra Fértil, donde aprender de Jesús nunca fue tan fácil y divertido. Así es que invito a todos mis amigos, ¿cierto? Que nos están viendo, a que inviten a toda su familia a seguirnos y a ver este canal. Vamos a comenzar. Definiciones. Vamos a ver, ¿qué es la fe? Miren, aquí vemos, ¿cierto?, que la confianza nosotros tenemos que colocarla en Dios. Y vamos a aprender qué significa la palabra fe. Vamos a ver qué significa fe. ¿Cómo podemos ver cuál es la definición y significado de fe? Muchas veces hablan, ¿cierto?, en las iglesias y también aparece en nuestra Biblia. Así que vamos a aprender. Está en la Biblia, en Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Muy importante. Vamos a continuar. Dice, Jesús es la fuente de fe. Está en la Biblia en Lucas 17:5. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. En Romanos 10:17, así es la fe, es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cada uno de estos versículos, ¿cierto?, mencionan la palabra fe. La fe genuina es creer en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Está en la Biblia, ¿cierto?, en Romanos 5:1, que dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Miren qué importante es la palabra fe, mis queridos amigos. Importante también aplicarla y ver cómo la vamos a desarrollar en esta clase. Fe es confiar en Dios en todo tiempo. En la Biblia, como veíamos también en Hebreos 10:38, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma, dice el Señor. La fe débil puede llegar a ser fuerte con la ayuda de Dios. Está en la Biblia, en Marcos 9:24, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Así es que cuando nosotros creamos, ¿cierto?, no tener fe o ser faltos de fe, mis queridos amigos, debemos pedirle a Dios, ¿cierto?, y Él nos va a dar. Y tenemos que creer, ¿cierto?, incluso antes de que vamos a recibir lo que Dios nos ha prometido y lo que va a hacer, debemos creerle a Dios. Eso es muy importante y ser fuertes en la fe. Vamos a continuar. Ahora vamos a ver, Dios, ¿cierto?, ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Así es. Vamos a ver esta clase muy importante, mis queridos amigos. Pongan atención. Y vamos a ver en Génesis. Veíamos, ¿cierto?, que en Génesis podemos revisar en Génesis 22 que Abraham y Sara amaban mucho a Isaac. ¿Recuerdan la clase anterior? ¿Cuándo nació Isaac? Así no la recuerdan, se las voy a dejar aquí arribita para que ustedes la revisen. Él era el niño que Dios les prometió. Un día Dios le pidió a Abraham que hiciera algo muy difícil. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho cosas difíciles? O a lo mejor Dios nos ha pedido algo difícil para nosotros, ¿cierto? Porque para Dios no hay nada imposible. Dios le dijo, toma tu único hijo, Isaac, el hijo que amas, ve a la tierra de Moriah, mátalo allí y ofrécelo como holocausto. Miren lo que le pidió. Era algo muy difícil. Esto obviamente entristeció mucho a Abraham, ¿cierto? ¿Y qué padre va a querer entregar a su hijo? ¿Cierto? ¿Es algo que ustedes lo harían?
¿ya? Y aquí podemos ver, ¿cierto?, que está el monte de Moriah. Podemos ver, ¿cierto?, un mapa para más o menos tener una idea, ¿cierto?, dónde tenían que subir, porque era un sacrificio, tampoco era ligera la carga, es un monte, ¿ya? Y eso implica tener un buen cuerpo, ¿cierto?, físico, llevar una carga, ¿cierto? Vamos a ver lo que Dios le pide. Vamos a continuar. Dice, Abraham amaba a Isaac y el mandato de Dios no tenía sentido, según lo que pensaba, ¿cierto? Sabía que Dios había prometido hacer una gran nación a través de Isaac. Eso es lo que Dios le había prometido, ¿ya? Pero Abraham sabía que era importante obedecer siempre a Dios. Miren qué palabra tan importante, obedecer a Dios. Entonces, ¿qué hizo Abraham? En vez de cuestionar, aunque le pareciera ilógico lo que Dios le estaba pidiendo, él obedeció a Dios. Y eso es muy importante, mis queridos amigos, porque muchas veces nosotros cuestionamos lo que Dios nos pide, ¿ya? Y eso también nos hace ser faltos de fe. Pero Abraham creyó a Dios, ¿ya? Pero, dice, Abraham sabía que era importante obedecer siempre a Dios, ¿ya? Como ustedes también obedecen a sus padres terrenales, es muy importante obedecer a Dios. Abraham confiaba en que Dios siempre haría lo bueno. Pensó que tal vez Dios lo devolvería a la vida. Ya él iba pensando todo eso en el camino y su hijo no sabía lo que iba a pasar. Entonces Abraham e Isaac subieron a la montaña, ¿cierto? Al monte Moriah. Vamos a ver qué pasó. Isaac llevó la madera y ayudó a construir el altar. Ya Dios le había pedido que hiciera un altar, ¿cierto? Para entregar a su hijo como sacrificio, como ofrenda, ¿ya? Finalmente llegó el momento de que Abraham tenía que matar, ¿cierto?, a su hijo amado. Y en el último momento, ¿cierto?, cuando él lo iba a hacer, cuando tenía la empuñadura lista, ¿cierto?, para matar a su hijo, un ángel gritó alto. Dios sabía que Abraham lo obedecería. Dios proporcionó un carnero atrapado en un arbusto, ¿ya? Entonces, Dios, ¿por qué hace esto? Es muy importante y lo vamos a ver en la enseñanza, pero pongan atención. Abraham e Isaac adoraron juntos a Dios en la montaña y llamaron el nombre ese lugar Jehová Jireh, que significa Dios es mi proveedor. Abraham e Isaac bajaron juntos de la montaña. Isaac creció y Dios, ¿qué hizo? Dios lo bendijo y lo convirtió en una gran nación, que era lo que le preocupaba, ¿cierto?, también a Abraham, y era la promesa que Dios le había hecho. Entonces Dios no es un Dios mentiroso, Dios cumple sus promesas. Y aquí vamos a ver la enseñanza, hay mucho que sacar, ¿cierto?, y recopilar, pero esta historia bíblica es importante que la veamos entre tú y yo. Así que Dios hace cosas para nosotros que a veces son totalmente incomprensibles, ¿cierto? A veces las entendemos, mis queridos amigos, al pasar de los años, ¿ya? En otras ocasiones solo las comprendemos cuando en la eternidad. A veces ni siquiera en la tierra podemos comprender lo que Dios quiere hacer con nosotros, ¿ya? Así que eso es muy, muy importante. Además, esta es una de ellas. Sin duda que Abraham no pudo entender el por qué el Señor le dijo que entregara a su hijo como un sacrificio. No hay precedente, ¿cierto?, de que Dios haya ordenado esto a ninguna persona antes, pero sabemos que Abraham no era cualquier persona, que tú no eres cualquier persona, ¿ya? Así que ten cuidado cuando Dios te pida algo y obedece, sé obediente a Dios, eso es muy importante. Por otro lado, ese hijo era realmente un milagro, ¿ya? Sabemos que Abraham tenía casi 100 años cuando Isaac nació y suponemos que su esposa Sara tenía algo menos, ¿ya? Pero ya habían pasado muchos años desde el tiempo fisiológico, ¿cierto?, de Sara para engendrar un hijo, como lo vimos en las clases pasadas. Probablemente Abraham no hubiera estado dispuesto a dar su hijo si el Señor le hubiera pedido el sacrificio cuando él tenía 40 años de edad, ¿ya? Porque quizás en el tiempo que Dios se lo hubiese pedido no estaba preparado. Pero al llegar los 100 y tantos para tener esos largos años de vida, de 60, 70, 80 y 90, le permitieron aumentar en forma progresiva su fe y llegar a este punto de confianza total en Dios. Entonces, por eso Dios le pidió esto a Abraham,
¿ya? Y en el tiempo que Dios consideraba que era correcto para Abraham. No quiere decir que usted va a esperar 100 años, no, sino que Dios tiene un tiempo perfecto para cada uno de nosotros, ¿ya? Aquí podemos ver, si el hijo hubiera fallecido por causas naturales, ¿cierto? Hubiese sido muy doloroso, ¿ya? Para los dos. Si hubiera muerto por un accidente involuntario, hubiese sido muy penoso, ¿cierto? Al pasar, él hubiese pensado que fue por su culpa. Pero al matarlo, imagínense, con su propia mano, eso sí que era algo tremendo, o sea, era algo mucho más doloroso, peor aún. Entonces, el carnero que Abraham ofreció como sustituto fue trabado por los cuernos, ¿cierto? En el zarzal. Sin duda que el animal trató de zafarse, pero no pudo. El Señor Jesús fue ligado por su amor a la cruz del Calvario. Y el carnero quedó trabado, sin duda, en contra de su voluntad. El Señor quedó prendido por su propia voluntad, ¿ya? Abraham podía haber argumentado que él podría ofrecer en sacrificio muchos animales, ¿ya? En vez de Isaac. Pero dar a su propio hijo, esto parecería casi demasiado. ¿Le hace alguna similitud? Quizás podría insinuar si Ismael no sería lo mismo. Pero el Señor le dijo claramente que era Isaac. Dios dice las cosas claras. Muchas veces hemos estado en la vida en situaciones que nos preguntamos si es posible lo que Dios nos ha pedido o es demasiado. ¿Cuántas veces ustedes han sentido que tienen mucha carga o que es demasiado lo que les pide Dios? Veamos cosas que son demasiado. Quizá a lo mejor hacer una oración temprano, cuando, no sé, cuando algún ministro o el pastor lo cita, podemos ver, ¿cierto?, que a lo mejor un problema difícil, una enfermedad. Hablemos de cualquier situación que pensemos que es demasiado y que no hemos sentido obstinados. ¿Tiene alguna? Dios puede pedir sacrificios para nosotros que son muy grandes, ¿ya? Es por eso importante tomar esta reflexión y entender que Dios proveerá el cordero para el holocausto. Esto aparece en Juan 1:29 y se cumple textualmente con la venida del Señor Jesús como el Cordero de Dios muriendo en la cruz. Si vemos esta similitud entre Isaac y Abraham, vemos también lo que Dios hizo con su Hijo Jesús. Lo entregó, ¿cierto?, para darnos la salvación y la redención. Entonces lo que estaba haciendo Abraham, sin duda, marcó un inicio textual de la futura venida de nuestro Señor. Una reflexión en cuanto a la promesa de Dios, ¿cierto?, le hizo en su simiente, o sea, en Israel, ya que serán benditas todas las naciones de la tierra. En un sentido se ha cumplido el hecho, ya que ha habido muchos israelitas, ¿cierto?, con premios Nobel en medicina, física, química y en mayor proporción en cualquier otro país del mundo. También músicos, compositores, directores de orquesta, pero la bendición más grande fue nuestro bendito Señor, ¿cierto?, nuestro Redentor, que nació de la descendencia de Abraham. Aquí vemos, ¿cierto?, Israel, que fue bendecida, y vemos, ¿cierto?, que hay muchos premios Nobel que se han recibido. Pero lo más importante, mis queridos amigos, es que por la paga del pecado, ¿cierto?, es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna, en Cristo Jesús, nuestro Señor, en Romanos 6:23. Sabemos que lo más importante es que nuestro Señor ya pagó el precio por cada uno de nosotros. Y no hay nada tan imposible o tan difícil que Dios nos pida, ¿cierto?, o que nos sepa que así va a ser. Así es que hay que tener mucha fe, mucha confianza en Dios para seguir adelante. Y confiar y poner toda nuestra confianza en Dios y todo nuestro corazón. Y Dios va a hacer, porque Dios cumple sus promesas. Ustedes lo pueden ver, y si no, también lo pueden ver, ¿cierto?, en sus vidas. En algunos pequeños logros en donde ustedes han dicho: Señor, ayúdame. O Señor, muéstrame el camino. Señor, no puedo más. En algún momento de dificultad. Yo sé que algunos de ustedes lo han hecho, o también los niños en sus casas. Así es que es importante, mis queridos amigos, esta enseñanza y esta clase. Espero que la guarden en sus corazones. Ahora, mis queridos amigos, vamos a ver las alabanzas
y mucho más. Así que no se la pierdan, también hay un video antes donde vamos a revisar una animación, ¿cierto?, que va a recrear esta historia, ¿cierto?, de Abraham y Isaac, porque es muy importante que ustedes la entiendan y la apliquemos en nuestra vida. Vamos a verlo. Quédense aquí con los animales. Isaac y yo subiremos solos. Vamos. Padre, el cuchillo. El serte obediente siempre me ha dado fuerzas. Pero ahora mi corazón tiembla lleno de debilidad. Ayúdame, Señor, a ver cuál tú ves. Padre, tenemos lo que necesitamos para hacer una hoguera. Pero, ¿en dónde está el cordero? Dios proveerá el cordero, hijo. No puedo entender tu propósito, Señor. Pese a ello, tú eres Dios, quien da la vida, y te has pronunciado. Haré esto por ti, pues te amo más que a la vida misma. ¿Qué sucede, padre? No habrá un cordero, hijo mío. Pero tú dijiste que Dios proveería, y sé que lo hará, padre, lo sé. No. No pierdas la fe. Tú eres el cordero, Isaac. Tú eres el sacrificio que Dios desea. Padre. Debo obedecer, sin saber por qué. Debo obedecer. Sí. Te amo, Isaac. Abraham, no le hagas nada al niño, pues yo sé que amas a Dios, pues estabas dispuesto a dar a tu hijo por él. Bendito eres, Abraham, bendito eres. Oh, hijo mío. Mi querido hijo. Mira, Isaac, tenías razón, hijo. Dios proveerá. Dios siempre proveerá. Abraham, por haber sido obediente y por estar dispuesto a dar a tu hijo, multiplicaré tu simiente como las estrellas del firmamento y como la arena de las costas del mar. Y en tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas, pues has obedecido mi voz.
queridos amigos, espero que estén muy bien. Ahora vamos a orar, ¿ya? Damos gracias a Dios por tu vida, mi querido amigo o amiga, que Dios te proteja siempre y te cuide. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Recuerden orar, mis queridos amigos, siempre les digo que es muy importante orar por ustedes, ¿cierto? Y yo estoy orando siempre por Tierra Fértil y todos los niños, así que Dios los bendiga mucho. Y también los invito a que nos sigan en Tierra Fértil, ¿cierto? Que se suscriban al canal, que compartan estos videos que son gratuitos, ¿ya? No son para nosotros, sino que son para ustedes, de parte del Ministerio Volver a Vivir en Jesús. Recuerden que ustedes pueden revisar los videos una y otra vez. Así que denle like, compártanlos con sus amigos y compartan el amor de Jesús de una forma fácil y divertida. Sabemos que a algunos les cuesta, ¿cierto?, entender la Biblia, y esta es una forma de graficar también lo que aquí dice. Saluditos para todos los niños del mundo, muy importante. Seguimos saludando a todos los niños, ¿cierto?, que puedan compartir el Evangelio de Jesús, ¿cierto?, a través del mundo. Así es que los invito a que puedan entregarle un mensaje, ¿cierto?, a alguno de sus amigos. Si está triste, si está cansado, tiene preocupación, dígale que para Dios no hay nada imposible. Y también síganos en nuestras redes sociales, ¿ya? Aquí yo le hago mención a Facebook, Instagram, ¿cierto?, YouTube, donde ustedes nos pueden seguir y pueden compartir estas clases. Así que nos vemos en la próxima. Chao.